Primero llegaríamos al punto donde pondremos el tripié. Luego se aflojarían los tornillos fijadores del tripié. Ya después de esto se elevaría la parte de arriba del tripié, elevando al mismo tiempo más cercano de la barbilla, de esta forma para ver el teodolito. Las patas del tripié. Ahora tomaremos dos patas de tripié dejando una pata, extendiéndose al punto marcado donde una pata quede enfrente, y fijando el punto media de la tripié para que finge el punto marcado, para continuar con el levantamiento. Hay que asegurarnos de que la base del tripié no quede inestable y mal posicionado, sino entre medio cerrado, manteniéndose estable. Una vez aclarado esto, el disco de la base del tripié debe de estar a la misma altura del pecho. Luego colocaremos el teodolito en medio del plato, en medio. También hay que aclarar que la base del teodolito indicaría dónde es, y para centrar el teodolito a la base para instalarlo. Fijaremos el teodolito junto con el plato con el tornillo central, evitando que no se caiga el teodolito, manteniéndolo seguro. A continuación se colocaría la cuerda de la plomada por debajo donde el ganchito del tripié. Ahora formaríamos un nudo con forma de 4 con la parte de la cuerda, doblaríamos el extremo y después se pasaría por detrás del 4 para posteriormente meterlo en el nudo de 4 y apretando lo más que se pueda. Para ajustar la altura sostenemos el nudo y elevamos la cuerda superior para bajar la plomada. Para subirla sujetamos la cuerda inferior y elevamos para bajarlo. Con la forma de acomodar el equipo puede ser de dos formas: del tripié usándolo como otro apoyo hasta que... Una vez que el trípode y la plomada estén instalados, debemos verificar si la punta de la plomada coincide con el punto marcado en nuestra ficha. Si la plomada no se encuentra directamente sobre el punto, no hay inconveniente. En tal caso, procederemos a asegurar las tres patas del trípode, ejerciendo presión con nuestro peso corporal sobre las puntas de cero, para que se fijen firmemente en el terreno. Posteriormente, revisaremos nuevamente la posición de la plomada, para alinearla con el punto de referencia en la ficha. Aflojaremos ligeramente los mecanismos de ajuste y de manera gradual elevaremos o descenderemos cada pata hasta que la plomada se sitúe con precisión sobre el punto indicado en la ficha. Para nivelarlo giraremos el teodolito después de buscar el punto más alto, posicionando los niveles tubulares a un lado del tornillo nivelador. A continuación los dos tornillos niveladores restantes quedan para que así se eleve o igual los niveles tubulares. Se encuentra la brújula que se tiene elevado a lo más alto, lo que se encuentra usando el tornillo correspondiente, evitando mover el tornillo nivelador de referencia. Nuevamente ponemos al 0 y los 30 quedando parejos en el vernier para que así coincidan con el disco inferior. Para eso se desplaza el disco inferior debajo del vernier horizontal. Acercaríamos los ceros y fijando el tornillo de movimiento particular con la ayuda del tornillo tangencial de movimiento particular. En esta precisa la unión de las líneas visualizando con la ayuda de una lupa. Luego comprobar y verificar que lleguen a cero el vernier. Se continúa con lo siguiente. Posteriormente se orientará al norte del teodolito soltando la brújula del tornillo en parte del costado. Se recuerda en retirar los objetos que pueden perjudicar el imán, como en este caso los relojes comúnmente. Ahora giraremos el teodolito en dirección para el norte con ayuda de nuestra brújula. El tornillo tangencial se precisa la brújula llegando al cero norte, y el tornillo fijador se mueve en el tornillo general. Aclaración: en este punto de levantamiento que al medir sus ángulos internos, el proceso no se volverá a repetir en este paso. Solo se fijará el punto o vértice de entrada usando los tornillos general y sin orientación al norte. Para
avistar el primer vértice, primero se aflojará el tornillo de movimiento particular. Una vez liberado, se procederá a desplazar el telescopio del teodolito en sentido horario hasta localizar el primer punto. Para optimizar el enfoque de la retícula, se utilizarán los dos tornillos ubicados en el costado del telescopio. Inicialmente, se ajustarán los hilos de la retícula con el enfoque de hilos y posteriormente se perfeccionará la visualización de la retícula con el enfoque sin hilo. Una vez que el punto se encuentre próximo a nuestra retícula, se ajustará el tornillo de movimiento particular y con la asistencia del tornillo tangencial particular se moverá la retícula horizontalmente hasta lograr una alineación precisa en hilo vertical con el vértice señalado. A continuación, se asegurará el movimiento vertical del teodolito ajustando el tornillo del telescopio y mediante el tornillo de movimiento vertical se desplazará la retícula verticalmente. En esta instancia se centrará el punto con el hilo horizontal hasta que la retícula apunte directamente a la ubicación de la flecha. Aquí se tomará en cuenta una explicación de cómo manejar la lectura de un ángulo. Comenzaría con que para la lectura de un ángulo tomaremos el azimut obtenido y con este mismo vamos con el disco superior de Vernier en donde leeremos los minutos y en el disco inferior es donde leeremos los grados. Si el teodolito se fue girado en sentido horario, se tomarán las graduaciones superiores del disco inferior. Y si fue en sentido antihorario, serán las graduaciones debajo las que tomaremos en cuenta. En el disco inferior, las líneas más grandes que están intercaladas a cada 5 grados, mientras que las medianas a cada 1 grado y las más pequeñas se representan a medio grado o hasta 30 minutos. En el disco superior, las líneas más grandes se intercalan a cada 5 minutos, las más pequeñas a cada minuto. Si el teodolito se giró en sentido horario, primero tenemos que destacar lo que se encuentra a la izquierda del disco inferior. A partir del 0A, se leerá los grados que se encuentran a su derecha. Contaremos los grados hasta llegar a la línea más cercana al 0A. Luego, el disco superior de los minutos, tomaremos en cuenta las graduaciones que se encuentran a la izquierda a partir del 0A y buscaremos las líneas más parecidas arriba y abajo. Para obtener la lectura total, se sumarán las lecturas previamente realizadas o los que hemos visto de tanto superior e inferior para así sacar un resultado tenga grados y minutos. Hay que tomar en cuenta que si realizamos más de un vértice en el mismo lugar después de realizar un azimut, tenemos que soltar el tornillo de movimiento particular y repetir el mismo proceso en cada punto. Se llama esto como radiaciones. En el tal caso de que se realice el trabajo en otro punto, cerraríamos el tripié así como está junto con la plomada y con una mano sostendríamos 2 patas y con la otra la que queda llevando el equipo de una forma segura. Es importante cuando termines un trabajo soltar todos los tornillos que han sido ajustados en su levantamiento o en otro trabajo que sea requerido.